En el ejercicio que vamos a resolver se nos plantea calcular el sumatorio de un número y todos los enteros anteriores a él hasta 0, utilizando un esquema recursivo. Veremos primero el planteamiento general y luego diferentes versiones del algoritmo que lo resuelve. Un algoritmo recursivo es aquel que consigue la solución de un problema descomponiéndolo en una operación muy sencilla que se combina con la resolución del mismo problema a una escala menor. Eso se repite sucesivamente hasta que la solución es trivial. Vamos a intentar ver si ese esquema es aplicable al ejercicio que nos han planteado. Voy a hacerlo con un ejemplo. El sumatorio de 5 sería igual a la suma de 5 más 4 más 3 más 2 más 1 y más 0. Si nos damos cuenta, vemos que en esa solución del sumatorio, esta parte corresponde realmente al sumatorio de 4, es el mismo problema, pero sobre el número entero anterior. Podríamos decir algo así como que el sumatorio de 5 es 5 más el sumatorio de 4. A su vez, siguiendo el mismo esquema, pues nos podemos dar cuenta de que en el sumatorio de 4 sería 4 más el sumatorio de 3. Luego podríamos descomponer a su vez esto como así podríamos seguir sucesivamente hasta que llegásemos al problema trivial, que es el sumatorio de 0, que sería directamente 0. Vamos a ver cómo podemos plantear esto en el esquema, en la solución algorítmica. Si extendemos esa idea que hemos visto para el ejemplo de 5 para un número arbitrario n, nos quedaría que en la solución tendríamos lo que es la fórmula general, donde el sumatorio de n sería igual a n más el sumatorio de n menos 1. Y luego tendríamos lo que se suele denominar la solución, el caso base, la condición de salida, que es que el sumatorio de 0 es igual a 0. Y esto es lo que vamos a aplicar en los algoritmos que vamos a ver a continuación. Trasladando lo que hemos visto, podemos plantear una solución recursiva. Vamos a definir una función que reciba un argumento de entrada y a partir de ahí pues tenemos que diferenciar lo que es la fórmula general del caso base. Podríamos preguntar si n es igual a 0, estaríamos en la condición de salida y directamente devolveríamos 0. Si no, aplicaríamos la fórmula general, devolveríamos n más el sumatorio de n menos 1. La llamada recursiva, pero
para el caso del entero anterior. Aquí terminaríamos y con eso pues completaríamos la versión del algoritmo en forma de función. Veremos ahora si podemos mejorar esto de alguna manera. Si analizamos esta solución, veremos que habrá un problema si el número que se pasa como argumento de entrada es un número negativo. Vamos a suponer que queremos mejorar la función pues, para que sea robusta y contemple ese caso. ¿Cómo lo podríamos hacer? Necesitamos añadir una nueva condición que contemple ese caso. La voy a poner aquí. Si el argumento de entrada es menor que 0, entonces vamos a sacar un mensaje de error, por ejemplo. Y devolveríamos, en este caso un código, -1 podría servirnos. Y terminaríamos el bucle. A partir de aquí repetimos lo mismo que teníamos antes, el caso base, y la fórmula general. N más el sumatorio de n menos 1. Y aquí terminaría la función. Con lo cual tendríamos pues, una primera comparación y un segundo condicional. Veremos en la siguiente versión cómo qué inconvenientes presenta esta solución. Si analizamos el código, vemos que para un valor determinado vamos a entrar en la función y vamos a hacer la pregunta para el control de errores y luego entraríamos en el condicional para implementar la propia solución recursiva. Eso quiere decir que vamos a tener como mínimo 2 comparaciones a ese nivel. Luego bajaríamos al nivel anterior, n-1, y volveríamos a repetir exactamente el mismo esquema. Por lo tanto, tendríamos una comparación para el error y otra comparación para el esquema recursivo. Y así hasta llegar al caso base. Claramente, esa solución presenta un problema, y es que constantemente estamos evaluando en la pila de llamadas una condición que no se va a verificar salvo que exista un error de entrada, y sin embargo estamos trasladando toda esa secuencia de comparaciones a lo largo de todas las llamadas que se realizan en la función recursiva. Podemos mejorar esa versión simplemente reordenando las condiciones de la siguiente manera. Lo que tenemos que pensar es, dentro del planteamiento, pues, ¿cuál es la condición que más veces se va a repetir? Cuando hagamos la llamada al subprograma recursivo, la condición que más se va a verificar es que n sea mayor que 0, puesto que lo normal es que el usuario introduzca un valor que sea, y luego empezaremos a restarle 1 a ese valor. Luego esa sería la condición principal. Lo que haremos será trasladarla precisamente al principio del código de la función. Preguntaremos si n es mayor que 0 en ese punto,
y ahí tendríamos el esquema recursivo directamente. Devolveríamos n más el sumatorio de n menos 1. Si no se verifica esa condición, quiere decir que o bien estamos en el caso base o bien estamos en la condición de error. Podemos preguntar aquí directamente si n es igual a 0, entonces estaríamos en el caso base, devolveríamos 0, y si no, pues tendríamos el error número negativo, y podríamos devolver menos 1. Terminamos aquí y terminamos el condicional y la función. En este esquema seguimos teniendo exactamente las mismas comparaciones, pero las hemos reordenado, de manera que ahora en el esquema condicional anidado interior tenemos las condiciones que se presentan con menos frecuencia, y en el condicional exterior pues estaría la condición principal. En una ejecución normal del algoritmo, de la función, tendríamos que realizar una única comparación, entraríamos en la fórmula general y luego seguiríamos sumando una comparación por cada uno de los niveles. Claramente esta solución es más eficiente que la que vimos en la versión anterior, y tendríamos la solución al llegar al caso base. Hemos visto, por tanto, que la solución recursiva se basa en identificar que en el proceso de obtención del cálculo, del sumatorio, podemos descomponerlo realmente en una operación básica, que es el sumatorio del número actual, y el mismo problema de calcular un sumatorio, pero para el entero anterior, así hasta el caso base. También hemos comprobado que si queremos introducir condiciones adicionales para detectar errores en los parámetros de entrada, por ejemplo, tenemos que hacerlo de manera adecuada, puesto que una mala ubicación de esa condición hace que el rendimiento del algoritmo sea mucho peor. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa.